Hola chicos y chicas, buenas noches. Voy a leerles un poco la exposición que hice, bueno, la investigación más bien. Les voy a dejar de fondo este dibujo que me hizo en el pizarrón mi amigo José Luna Medrano. Les voy a dejar su Instagram por aquí para que lo sigan, hace muchas cosas muy padres. Y vamos a empezar. Cultura maya, investigación para la exposición por José Raúl Lozano Sánchez. Durante el período clásico floreció en los bosques tropicales de Mesoamérica una de las culturas más asombrosas de toda la historia de la humanidad, la cultura maya. Los temas que vamos a ver en esta exposición serán la escritura, las ciencias y la aritmética, la religión, el comercio y la economía, y los periodos formativo, clásico y posclásico, empezando por estos últimos. Desde el punto de vista temporal de la historia, la cultura maya inicia en el periodo formativo y se extiende hasta la conquista española, abarcando por tanto 2600 años, separados en tres periodos. El periodo formativo, del siglo X a.C. al siglo III después de Cristo, 1300 años. El periodo clásico, del siglo III después de Cristo al siglo X después de Cristo, 700 años. El posclásico, del siglo X después de Cristo al siglo XVI después de Cristo, 600 años. En el periodo formativo, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se asentaron en Petén. A partir de ahí se fundaron pequeños poblados que serían los asentamientos del pueblo maya. En el periodo clásico, a partir del año 3000 después de Cristo, aparecen grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya, como lo serían Tikal, Huaxantún, Naranjo, Nacún y Yaxa. A lo largo de los siglos IX y X se produjo una grave crisis que finalizó con el hundimiento total de la cultura maya. En el posclásico se inició un conjunto de conflictos civiles y guerras, y las discordias entre los distintos estados dificultarían la conquista española hasta 1697. Comercio y economía. En el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento de sus tierras. La actividad agrícola, la principal rama de la producción, se organizaba de acuerdo a las necesidades de cada familia. El comercio estaba controlado por el Alak Winik, que significa hombre verdadero, y ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil a Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica. El progresivo incremento de la actividad mercantil impulsó la aparición de un rudimento sistema monetario, centrado en el cacao, las cuentas de jade y más tarde en las hachuelas de cobre, procedentes, según se sabe, del territorio ecuatoriano. Religión. La religión maya fue sobre todo y ante todo un instrumento político, un arma que permitió a las castas superiores dominar una sociedad de campesinos autosuficientes, que no necesitaban ningún tipo de autoridad suprema para vivir. La principal deidad del panteón maya era Itzamna, el dios creador y conservador de la especie humana, Chac, señor de las lluvias, y Amun, el joven dios del maíz. La casta sacerdotal incluía especialistas de varias clases, como el Anaucan, señor serpiente, que era astrólogo, adivino y profeta, el Anacom, encargado de los sacrificios humanos, el Achilam, adivino, y el Amen, curandero. Las ciencias y la aritmética. Se ha dicho que los mayas fueron los griegos del Nuevo Mundo, lo cual es del todo cierto, porque pocos pueblos desarrollaron una cultura tan abstracta e intelectual como los habitantes de las selvas de Petén, donde, recordemos, se asentaron los poblados que formarían la cultura maya en su periodo formativo. La numeración, consecuencia directa de la necesidad de contabilizar el ciclo agrícola, era vigesimal e incluía el concepto del cero, muchos siglos antes que apareciera la numeración arábiga. Dominaron la división en fracciones y los logaritmos. Sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de las personas e incluso afectaba a los dioses. Escritura. Otro gran logro de los mayas fue la escritura, compuesta por más de 700 signos que aparecen en piedras y códices, que son tiras de fibra de maguey pegadas en forma de biombo. Los biombos son como los vestidores chinos. En el terreno de las artes, los mayas aportaron un gran y genial concepto a la arquitectura, que es la bóveda falsa, que es como una cúpula donde todas las piezas son independientes. Es decir, si quitas una no se cae todo. Construida por aproximación de enormes losas inclinadas,
También destacaron la escultura y la pintura, aunque desgraciadamente solo se conservan vestigios que asombran por la seguridad de la línea y el trazo. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.